sobrevivido los trabajos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Todos. Pues damos bienvenida a la cuarta sesión, ¿verdad? Del proceso de reflexión que hemos estado teniendo ya hace algunos sábados. Bueno, ver que el grupo se mantiene relativamente, somos los mismos que las mismas, más o menos. Vamos a iniciar, imagino que va a venir un poco más de gente, pero vamos a iniciar porque ya es un poco tarde. Me gustaría presentarles, ¿verdad? La idea de hoy es discutir un poco en torno al tema de diversidad cultural, diversidad étnica. Obviamente ahí hay muchos matices conceptuales, sobre todo, con los que esperamos pues, tener la ayuda de Tatiana Paz, ¿verdad? Ella es la directora del Departamento de Antropología y Sociología de la Universidad del Valle. Tuve la oportunidad de recibirla con ella en su momento. Y bueno, creo que ella tiene bastante experiencia académica, también experiencia de campo, de trabajo, en TACTIC también, en donde tiene sus raíces. A ver, viene bastante gente más. Entonces, va a ser pues interesante tener esta primera propuesta. Quisiera también decirles algo que creo que es importante, ¿verdad? En el afiche había una convocatoria que tenía pues, a una de las invitadas, que era Johanna Wetherman. Ella era representante del movimiento afrodescendiente, afro-guatemalteco, ¿verdad? También representante del movimiento en Latinoamérica, de la reivindicación afro, pero ayer por la tarde nos llamó para confirmar, para cancelar, ¿verdad? Porque se le cruzó un contratiempo, ya no pudo acomodar sus tiempos, entonces ya no pudo estar con nosotros aquí, ¿verdad? Había olvidado un poco ese detalle. Entonces, para comentarles, en el segundo módulo vamos a tener a Tatiana, pero pues por la confianza platicamos anoche y replanteamos un poco el taller, ¿verdad? Entonces vamos a tener dos módulos, un primer módulo con la ayuda de Tatiana y también de Mish Méndez. Mish Méndez es una compañera antropóloga, socióloga también de la Universidad del Valle. Tuve una oportunidad de llevar un recorrido compartido en la U. También puedo dar fe de su experiencia, de su trabajo, de su recorrido humano, político también, frente a la diversidad también. Creo que va a ser un aporte interesante, ¿verdad? Y ella junto con Tatiana pues van a estar facilitando este primer módulo un poco más académico, digamos. Igual la idea no es que se vuelva bancario, magistral, en donde solo ella sabe y nosotros estemos ahí recibiendo, sino la idea es que podamos interactuar, ¿verdad? Como lo hemos hecho hasta ahora. Y en un segundo módulo algo un poco más aterrizado a la realidad, donde podemos empezar a compartir un poco más las experiencias tanto de ellas, ¿verdad? En su proceso de investigación, de reivindicación y de participación, y nosotros también poder aterrizar un poco más en la discusión sobre lo que nos implica, ¿verdad? Que es la construcción de una agenda, de un programa y un camino político propio, ¿verdad? Que nos permita tener esa reflexión más acertada sobre estos temas. Entonces los dejo con ellas, Tatiana Paz y Mish Méndez de la Universidad de la Sí, quedarme por acá, por acá. Gracias. ¿Quieres sentar aquí también? Sí, o tal vez ni se sienta, porque yo no puedo quedarme sentada. No. Me agarra el estrés. Bueno, buenos días. Qué bueno que tienen la voluntad de reunirse sábados temprano. Como ya un poco como les comentó Rafa, pues cambiamos anoche un poco la dinámica. Entonces yo tengo, de tantos años de estar dando clases sobre estos temas, tengo un montón de slides y datos y citas y resúmenes de cosas. Entonces me traté de juntar algunos temas que creía que podían ser interesantes, pero si se vuelve muy pesado porque hay mucho texto, vayan haciendo preguntas o interrumpan y hablen para que podamos ir teniendo una conversación. Yo lo que quería, es más, la carátula se quedó con la etnología de Guatemala, que es el curso, o sea, yo no entendí eso. Entonces, yo lo que quiero un poco con lo que me comentó Rafa es que abordar muy brevemente algunas de las ideas generales, digamos, de cuál es un poco el enfoque desde el cual la antropología se acerca a estos temas. Y luego, pues algunos elementos que creo que pueden ser críticos para pensar la diversidad étnico-cultural en Guatemala. Y entonces vamos a ir tratando de aterrizar algunas de esas ideas que son un poco más, que están como en una nebulosa, diría yo, en lo que realmente opera a nivel nacional.
Entonces voy a tratar de hablarles, vamos a hablar de muchas cosas, pero tal vez solo para ir como aterrizando para mí, donde hay dos contrastes, definir como etnicidad en una idea weberiana versus una idea barthiana, y luego tratar de ir viendo un poco cómo van evolucionando las identidades y las relaciones étnicas. Esto más bien si lo logramos ir platicando, porque no tengo tanta... bueno, van a ir viendo por qué. Pero vamos viendo cómo va cambiando el régimen liberal, digamos, a la actualidad. Entonces, algunos de los temas básicos que vamos a discutir hoy y algunos conceptos que se usan muy libremente en Guatemala y que quisiera ponerlos un poco en contexto. Bueno, entonces, yo sé que este no es el punto central de esta sesión, pero muchas veces cuando estamos hablando de diversidad, empieza siempre la discusión de qué es cultura. Hay múltiples concepciones de lo que es cultura, dependiendo de cuál obviamente sea el marco disciplinar del que uno parte. Entonces, en ese sentido, es un concepto poco asequible, digamos, con un concepto fácil. Va a depender, lo que nosotros usualmente hacemos es tratar de identificar cuál es la escuela y cuál es nuestro posicionamiento para comprender qué es cultura, más que creer que es una definición, digamos, a priori, algo que existe ya tradicionalmente. Una de las definiciones más antiguas que circulan, por ejemplo, en la disciplina antropológica es esta de Edward Taylor, donde la cultura se hace como un listado de aspectos, ¿no? Como algo que está rigiendo toda la vida social. Entonces, por ejemplo, él ponía ese conocimiento, creencias, el arte, la moral, el derecho, la costumbre. Entonces, abarca básicamente todo el contexto de la vida social, de los individuos como parte de la sociedad. Y conforme nos vamos adentrando en el siglo XX y particularmente con las crisis postmodernas que atacaron fuertemente a las ciencias entre 1970 y con más fuerza en los 80s, vamos viendo que se empiezan a deconstruir estas ideas, y más que hablar de listas de chequeos, le decimos nosotros, listas de chequeos es cuando la gente iba, por ejemplo, a trabajo del campo y decía, la gente tiene idioma tal, tiene prácticas tal, tiene vestido tal, ¿no? Entonces esas listas de chequeo que parecían hacer más como una circunscripción de la vida y de la expresión cultural de los individuos a listas, empezamos a hablar un poco más de la cultura como entramados de significaciones. Es decir, todo aquello que va a crear un marco básico para comprender quiénes somos y cómo nos movemos, digamos, dentro de un entramado de símbolos, ¿verdad? Y de comprensiones. Entonces, Clifford Geertz es uno de los más conocidos en este tema, de las definiciones más conocidas, y él habla de símbolos y de las culturas como mecanismos de control, ¿verdad? Planos, recetas, reglas, construcciones. Yo muchas veces, para explicar cómo esta definición de Geertz, siempre pienso en, no sé quiénes vieron la película de Matrix. Sí, entonces la cultura es la matriz, ¿no? Es la Matrix. Es todo lo que nos permite ver y entender lo que hay. Entonces, no sé, probablemente al autor le daría el paro si yo hago esa interpretación, pero yo creo que es más fácil. Entonces podemos pensar en diferentes características de la cultura, y en general, pues, que esas son las cosas que son importantes, que es aprendida, es compartida, es simbólica, moldea la naturaleza, abarca todo, está integrada, crea cultura, digamos, es creada, es creativa. Y además es adaptable y maladaptable, ¿no? O sea, no todo en lo que hablamos de cultura es beneficioso para el sujeto, ¿no? Hay prácticas que pueden ser nocivas para los individuos dentro de estos entramados, ¿verdad?
Bueno, entonces si pensamos que la cultura es todo esto, tenemos esta matriz en la que estamos involucrados, es bien interesante para nosotros, o desde nosotros partimos, es que cultura no es sinónimo de etnicidad, ¿verdad? Son dos conceptos diferentes y son dos maneras de interpretar ciertas expresiones de lo que somos como individuos, ¿verdad? Entonces, también etnicidad es un marco amplísimo, ¿verdad? Seguramente tal vez algunos ya están más familiarizados también con algunas de estas discusiones. Pero yo quisiera enfocar en tres tipos de definiciones pensando en lo que a ustedes les interesa, que creo que puede ser útil. Y es una comparación entre definiciones primordialistas o esencialistas de lo que es etnicidad y las que son constructivistas o circunstancialistas. Este es el arte de aprender como trabalenguas, ¿verdad? Entonces, los enfoques primordialistas, pues básicamente lo que nos van a decir es que las cosas existen, ¿no? Ese es un enfoque esencialista. Algo es porque es, ¿verdad? Entonces, cuando se piensa en enfoques primordialistas de etnicidad, nos están diciendo los autores, digamos, que hay elementos que son asequibles, que se pueden observar, que se pueden listar, que se pueden ver y que además las personas las tienen porque las tienen, y si no las tienen, no hay etnicidad, ¿verdad? Entonces, esas son visiones un poco de inicios del siglo XX, se cimientan mucho con la sociobiología, particularmente cuando se cree que hay elementos que se transmiten con la genética, ¿verdad? O con las ideas de raza. Pero que se va a ver una gran transformación posteriormente, ¿verdad? Entonces los enfoques primordialistas tienen mucho énfasis en elementos de la cultura que podríamos pensar que son comunes y que permiten interactuar a todos los miembros del grupo. Entonces usualmente ahí se listan idiomas, se lista vestimenta, se puede listar costumbres, por ejemplo, religión, cosas así. Bueno, entonces para seguir con el trabalenguas, los circunstancialistas van a entender a la etnicidad como un instrumento, ¿no? Como un instrumento de acción política y que va a ser utilizado en diferentes momentos para la consecución de fines del grupo. Pero política en el sentido de polis, no política en el sentido guatemalteco, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Quiere decir cuando como colectivo se van a identificar quiénes son parte de eso, una autoidentificación colectiva que va a permitir posicionarse frente a un otro, sea X, ¿verdad? Y que va a ayudar digamos, a acentuar, digamos, quiénes son estos sujetos en relación a otros grupos que puedan estar en el área. Entonces, en ese sentido es la idea de la acción política. Y sumando, digamos, a estas posiciones circunstancialistas, los enfoques construccionistas van a hablar, o sea, obviamente van a hacer énfasis en este rol que puede tener la etnicidad en la consecución de la acción política, pero también van a hablar de contingencia, de fluidez, digamos, de cómo no es algo esencial a lo que está dado, no es algo que puede ir y venir, se va a mover dependiendo de las circunstancias, es maleable, va a adquirir ciertas características en ciertas condiciones y las puede ir perdiendo según cómo vaya a ir pues la vida y la dinámica, ¿no? Entonces va a estar sujeta a una historicidad específica, está dentro de un contexto específico, ¿no? Entonces estas son las visiones más ricas de la etnicidad, son las más complejas de explicar y son las que nos explican un poco por qué lo que entendemos usualmente, cuando estamos en estas posiciones, nos chocan, por ejemplo, acercamientos tal vez más cuantitativos o más administrativos de organizar y regular a los sujetos. Me voy a saltar ahorita Barthes porque viene después. Bueno. Entonces, quería enfatizar dos definiciones
no sé qué tan, esto es más curiosidad, tal vez no sé si les interesa tanto. Max Weber, usualmente denominado padre de la sociología, de algunas sociologías, él enfatiza, digamos, su visión de etnicidad, combina aspectos subjetivos y objetivos de la vida de los individuos, ¿verdad? Va a enfatizar que hay elementos culturales dentro de lo que podríamos llamar un grupo étnico, es decir, la gente tiene que convivir, tiene que tener una historia común. Hay aspectos en ese sentido que sí van a generar vida común, pero también hay una base política en estas comunidades étnicas, ¿verdad? Entonces, Weber va a darnos definiciones que nosotros podríamos decir oscilan entre dar un contenido específico a lo étnico, es decir, poblaciones que tienen una cierta historia, pero también va a enfatizar el carácter relacional, es decir, dónde se ubican estos grupos, en qué momento histórico están y con quién están en contacto. Y Frederick Bach, que tal vez es el otro de los antropólogos más citados cuando hablamos de etnicidad, él, digamos, primero parte de una crítica tajante a la antropología de inicios del siglo XX, que concebía las culturas como entes homogéneos, ¿verdad? Ustedes me dicen si yo estoy en mi mundo donde todo el mundo entiende de que estoy hablando de términos de la crítica, como me dicen si no. Pero digamos era esta vieja idea y que todavía la vemos, ¿no? O sea, por ejemplo, Inguat lo hace, ¿verdad? Alta Verapaz, ¿verdad? Puerta al mundo maya, como que usted va a entrar y automáticamente todo es así, ¿verdad? Un nicho perfecto, armónico, etc. Entonces, digamos, estas visiones de que uno podía encontrar culturas y que las iba a encontrar precisamente localizadas y precisamente identificadas, esa es la que, digamos, básicamente Barth descarta y va a hablar de la etnicidad más como un aspecto relacional entre grupos. Y entonces él enfatiza lo que nosotros lo que se llama, digamos, las fronteras culturales. Entonces, Barth va a decir, la etnicidad existe o el grupo étnico existe donde hay una frontera cultural. Y eso rescata lo que les decía anteriormente, digamos, este aspecto relacional o constructivista y circunstancial, está puesto en la relación. Vamos a ver después por qué eso es importante en el caso de Guatemala, porque la relación, cuando pensamos en relación entre grupos, no es horizontal, ¿verdad? La relación entre grupos no es horizontal. Van a haber grupos que van a tener el poder hegemónico y por lo tanto van a tener el rol preponderante del Estado de administrar esa diferencia, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se va a enfatizar lo relacional. Vamos a saltar esto porque si no... Okay. Entonces, ¿qué podemos pensar de qué es la etnicidad? Primero, pues que hace referencia a un sistema de relaciones que usualmente van a estar basadas en una pertenencia a un grupo y una estima social, es decir, lo que otros dicen de uno o otros dicen de otros, de quién es quién, ¿verdad? Y esas ubicaciones usualmente van a estar diferenciadas y jerarquizadas. Va a haber afinidad entre las personas que comparten, o está basada en esta noción de afinidad por ancestría, independientemente de que lo ancestral sea real o no. Eso a nosotros, bueno, yo no sé si nosotros, pero a algunos antropólogos nos es irrelevante. Los elementos están asociados, que están asociados a la etnicidad usualmente son expresiones, digamos, que tienen un devenir histórico. Podríamos pensarlo como una expresión de esa misma ancestría. Pero, y esa es la parte que es importante, ninguno de esos tres elementos por separado define necesariamente la identidad de grupo, de identidad étnica, perdón, y es suficiente para decir que un grupo es étnico o no. Estos son, si abrazamos un enfoque constructivo,
Entonces, estas son más bien discusiones que se van teniendo y que se van observando a lo largo de diferentes procesos históricos. Entonces, ahí tal vez completando un poco, que es una identidad étnica, es una construcción histórica y no es una esencia inmutable a través del tiempo. Esa es la manera más fácil y bonita de decirlo. Y eso implica entonces que las etnias también son construcciones, pero por decir que son construcciones no quiere decir que no son reales, ¿verdad? Simplemente que se van construyendo. Entonces, quisiera enfatizar ese punto. Y hay una línea de pensamiento que enfatiza mucho y que creo que es un poco en la que personalmente yo trabajo, donde sí hablamos de un sentido de pertenencia, ¿verdad? Y esa pertenencia, ¿no? Y esa pertenencia se va a hacer en una combinación de los aspectos de autoadscripción, es decir, donde yo me considero que yo estoy, y de adscripción o de estima social, es decir, donde los otros dicen que yo estoy. Entonces, mientras que esta va a reconocer definiciones y clasificaciones internas, la adscripción de otros, digamos, parte de reconocer quiénes son iguales, quiénes son más cercanos, y va usualmente a regular las relaciones entre aquel que nombra y yo soy nombrado. Es importante decir, y esa es la parte compleja, que en términos de identidad étnica no es suficiente una u otra, ¿no? Porque como estamos hablando de un carácter relacional, es la conjunción de ambos realmente lo que nos va a ayudar a decir quiénes somos. Ya lo pueden poner, si lo usan, ahí me importa. Bueno, entonces... bueno, entonces aterrizando para Guatemala, este es un primer acercamiento y súper superficial, ¿verdad? Estamos centrándonos en todos los detalles. Podríamos pensar que hay categorías que vienen de procesos históricos a los que se les resuman valores, relaciones de poder, adjudicaciones administrativas, etc. Esta no lo puse aquí, pero digamos esto, Arturo Taracena, si alguno tiene interés en leer uno de sus textos, que ahorita se me va a olvidar el nombre, pero lo puedo decir después del receso, es algo que tiene, eso no es de Sirman. Sí, bueno, ese es uno bueno. Sueños ladinos, sueños indígenas de realidad. Al revés, lo dije. Dios mío. Bueno, dígalo mejor usted. Señor Ladino, pesadilla. Sueño ladino. Está ese, y hay los dos tomos de relaciones interétnicas que publicó Sirman, que son para mí fantásticos. Y si quieren ver un poco como el proceso del devenir de estas categorías identitarias a lo largo de las diferentes modalidades que va tomando el Estado Nacional, es súper interesante. El Estado liberal. Bueno, entonces, lo indígena podríamos pensar que ha sido utilizada, y aquí solo me quiero enfatizar el que estoy hablando de lo utilizado, digamos como categoría o como etiqueta, digamos, en algunos, ha sido utilizado para autoidentificarse muchas veces por los propios como externos, ¿verdad? Ha sido una categoría que ha sido interiorizada a lo largo del tiempo. Pero lo ladino, usualmente, en el caso de Guatemala, por ejemplo, es satisfactoria en cuanto a categoría que generaliza, pero que rara vez es utilizada como categoría de identidad, ¿verdad? Entonces vamos a ver que lo ladino usualmente es una categoría negada sistemáticamente, no solo dentro de su contenido, sino además como elemento identitario. Entonces, pensando en esta relación entre entre adscripción y autoadscripción, es interesante ver cómo se van moviendo esas etiquetas o categorías. Bueno, y ya lo dije esta parte, a inicios, digamos, del periodo liberal,
mayoría, los términos indígena originalmente no hacen referencia a identidades, hacen referencia a categorías de población, ¿verdad? Pero que posteriormente van a ser utilizadas recurrentemente hasta que se van interiorizando. Como, digamos, las etiquetas, porque vamos a ver, no tenemos tiempo de entrar un poco al devenir de algunas categorías, pero esta es una historia sumamente interesante si quieren ir explorando. Bueno, entonces como parte de esos aspectos de construcción, digamos, muchas veces se cita a la idea de comunidades imaginadas, y esto hace referencia a la construcción social de conjuntos sociales, pero que está atravesada, y de nuevo, cuando hablamos de comunidades imaginadas, yo sí quisiera enfatizar, y hablo de construcción, por favor nunca lo hagan sinónimo a no real, ¿no? O sea, lo imaginado se concreta en acciones, se concretan narrativas, en discursos que crean, pero resaltamos lo imaginado en el sentido de que no son esencias naturales, ¿no? Se van construyendo en la dinámica social. Entonces, Anderson, que es uno de los que utiliza la idea o digamos este recurso de comunidad imaginada para explicar cómo surgen los estados-nación en Europa, muchas veces podemos también pensar cómo en América Latina y en el caso de Guatemala hay también un ejercicio de comunidades imaginadas, pero que va a tener cada una un peso distinto. Los líderes criollos liberales, podríamos pensaron en su comunidad imaginada, principalmente basada en una estética y en un sujeto europeo, ¿verdad? Y en ese sentido, entonces, la nación y por lo tanto el Estado posteriormente va a ser imaginado y liderado por aquellos que cumplen con esos principios, ¿verdad? Aquellos que van a ser blancos, y blancos en el sentido de blancura, que lo voy a hablar más adelante, es decir, incluyendo cualquier persona, ya sea literalmente blanca o no, que se rija o asuma para sí mismo las costumbres occidentales, ¿verdad? O el modelo liberal. Entonces, algunos autores plantean que, digamos, cuando se van creando estos, digamos, cuando se va asentando esta idea de la nación que corresponde al Estado en el periodo republicano, la población indígena pues queda aislada políticamente, pero integrados económicamente, ¿verdad? Particularmente para, obviamente, todo lo que es la economía de exportación, que me imagino que también ya han hablado ampliamente de este tema. Y obviamente nos va a llevar a diferentes posiciones y la construcción de otras comunidades imaginadas ajenas al Estado-Nación, o a esa visión liberal del Estado-Nación. Pues creo que ya lo dije. Me voy a saltar ahorita un poco de tema, solo porque no sé cómo vamos de tiempo. Y quería, porque me lo pusieron en la lista, que querían también discutir un poco el tema de raza y racismo. Entonces, ¿qué es raza? Es una supuesta división de la humanidad en aspectos biológicos. En la disciplina antropológica nosotros descartamos la categoría hace muchísimo tiempo, no tiene ninguna evidencia biológica. Podemos hablar, digamos, de ciertos pools genéticos, pero no de razas, digamos, no hay divisiones de ese tipo dentro de Homo sapiens sapiens. Entonces, para nosotros, en términos de explicación de quiénes somos, es irrelevante, pero no podemos negar que es un aparato de biopoder, ¿verdad? O sea, que rige, que dice quiénes dicen unos que son otros, ¿verdad? Entonces, si bien no es políticamente
profundizado alrededor de eso. O si vemos también la raza, si no hay ningún fundamento biológico que sostenga esa diferencia, pero si vemos estas discusiones donde se ha llegado a decir si hay razas superiores e inferiores, tal vez como para verlo, podemos verlo como un trenzado, ¿no? Un trenzado donde, bueno, mi raza tiene posibilidades, tiene oportunidades o tiene este poder de decidir. Entonces, al ver ese trenzado, por supuesto que sí se vuelve superior con respecto a los otros, pero es porque tiene esas condiciones, tiene esa estructura sistemática a favor de este grupo. Es solo así podemos decir, entonces, bueno, sí, pero así biológicamente eso no se sostiene. Y vemos, como decía Nish, digamos, en lo popular, muchas veces cuando se está utilizando estas categorías tenemos asociaciones a ideas de sangre o de color. Usualmente, obviamente, estas categorías están puestas por el grupo que tiene el poder, ¿verdad? Pero también... Y popularmente, por ejemplo, en el caso guatemalteco, dentro de los no indígenas hay mucho énfasis en elementos del color de la piel y cómo determina esa la estima social, ¿verdad? Que usualmente que no va a ser dicotómica, como el indígena no indígena o el indígena nativo, sino que va a ser gradual y que va a enfatizar algunos valores de algunos sujetos, ¿verdad? Y lo podemos pensar en muchísimas expresiones populares, ¿verdad? La canchita, que el blanquito le salió el bebé, cosas así, ¿verdad? Entonces, que van a ir marcando y que van a ir reflejando ciertos valores, ¿no? Asociados a una jerarquía de sujetos, ¿no? Y de relaciones en el país. Bueno, y el racismo, obviamente esto sería la operación de estos supuestos en un set de relaciones políticas y donde se va a sentar la jerarquización que ya está planteada y que muchas veces está sustentada, digamos, en un devenir colonial y obviamente represivo, ¿verdad? Sobre este tema, particularmente raza, como un cuerpo discursivo y operativo, digamos, de diferenciación, hay mucha gente que está trabajando hoy en día en Guate, entonces pueden ir explorando. Creo que ahorita están estos libros de avanzo sobre raza, sexo y género, creo, ¿verdad? Que se llama estos ensayos. Me voy a saltar unos porque siento que no vamos a pasar. Bueno, entonces me voy a saltar a las conceptualizaciones en desuso. Aculturación. Usualmente popular a principios del siglo XX es esta idea de que un pueblo adopta y asimila una cultura distinta a la suya, que proviene de otro pueblo. Está hablando de una operación totalizadora. Pareciera que todo el pueblo cambia totalmente de cultura, y lo que hemos discutido mucho en ciencias sociales es de que esto no es así. Esto es una visión de la cultura como algo homogéneo y cuadrado, ¿no? Si no está, se pierde. Pero si estamos partiendo de que esto es maleable, que es digamos que se construye a través del tiempo, entonces lo que vemos son modificaciones, son conversaciones, es los sujetos discutiendo con las jerarquías de poder que están y la manera en que se pueden ir moviendo. Entonces, por eso es de que para muchos, algunas posiciones digamos de aculturación o de asimilación, llevan a muchos a hacer afirmaciones como tal grupo ya no es indígena, ¿no? Sin necesariamente un sustento ni una comprensión ni del proceso de autoidentificación
ni de reconocimiento de la posibilidad de revitalización, reivindicación, recomprensión de los sujetos, ¿verdad? Y asimilación, pues es también básicamente otro proceso donde un grupo social, al insertarse dentro de otro, que obviamente va a tener más poder, va a adoptar todas las pautas y comportamientos del primero. En general nosotros ya no utilizamos mucho estos términos como recursos heurísticos que nos permitan explicar algo, ¿no? Se usan popularmente y se usan más que nada para desestimar cosas, ¿no? Como esa postura es una postura asimilacionista que ya tal vez no tan ya, pero uno quisiera tal vez ahí solo que sí. El tema es que sí tuvieron, digamos, un auge en décadas pasadas y se implementaron políticas, exacto, ¿verdad?, del Estado para que esto fuera aplicable, ¿no? En muchos países, ¿no? Precisamente ahí iba con digamos, la manera en la que se vio, digamos, o aterrizó esto en Guatemala fue estas ideas de la dignización que se ven como presentes en algunos esfuerzos del Estado, y hay que decir que también algunos no son realmente esfuerzos, simplemente, como pasa mucho acá, se juntan un montón de procesos y van, ¿verdad? O sea, en algunos aspectos parecía que no hay una visión tan clara hasta que ya están metidos en el cuento y siguen. Pero definitivamente tenemos una preocupación de lo que se llamó a inicios del siglo, en el siglo XX, con una discusión que estaba a nivel latinoamericano, el problema del indio, que sustentó a las políticas indigenistas en todo el continente americano, y en particular se va a interiorizar en Guatemala de diferentes formas, dependiendo de qué instituciones y qué momentos políticos observemos. Pero que sí tenía la idea de que era necesario comprender en alguna medida, digamos, quién era ese otro que debía modernizarse e insertarse en las nuevas dinámicas de un mundo moderno, ¿verdad? Hay que decir, solo voy a hacer esta acotación porque también todo el campo del estudio del indigenismo es fascinante y es grandísimo, que eventualmente muchas de las posiciones críticas que surgieron dentro del indigenismo van a llevar después a las corrientes decoloniales de América Latina. Entonces, hubo una apropiación dentro de ese paradigma de pensamiento y que se reconstruyó después de los 70. Entonces, depende mucho del momento histórico en el que uno está observando. Pero, digamos, sí podemos pensar que hubo una idea, esta idea precisa de que se podía ladinizar a los sujetos y que este proceso era unidireccional, ¿verdad? Era que se adquiriera la cultura oficial del Estado guatemalteco y que se transformara la identidad y los sujetos quedaran básicamente asimilados a la sociedad nacional. Es más, si hay alguien que está interesado en estos temas, puede ver, hay documentos del Seminario de Integración Social Guatemalteco donde discuten, por ejemplo, qué tan rápido va a llevar la dinamización a Guatemala, en cuántos años va a ser Guatemala totalmente en la DINE. Obviamente no pasa. Ajá. En México. México es fascinante para discutir este proceso. Bueno, entonces solo en aras de ir avanzando un poco porque ya no sé cuánto tiempo nos queda. Toda la tarde. Toda la tarde. Ok. Pues dale. Bueno, entonces voy a tratar de, digamos, esta era la parte que yo tenía un poco de conceptos teóricos. Ahora quería entrar y espero que aquí podamos ir platicando un poco más en cómo podemos ver cómo aterrizan estas ideas en la manera en que conceptualizamos a la diversidad étnico-cultural del país y un poco las maneras que tenemos de acercarnos a entender quiénes son, cuántos son, dónde están. Entonces, yo la pongo porque siempre surgen estas preguntas como que
aparentemente hay una visión popular que algunos creen que esta es una invención contemporánea y no, o sea, la diversidad étnico y cultural es prehispánica. No necesariamente bajo las categorías y etiquetas de las que hablamos hoy, pero este es un legado histórico antiquísimo, es propio del territorio, ¿verdad? Entonces, lingüísticamente tenemos, existen muchísimas variantes idiomáticas al momento del contacto o de la invasión, solo para el altiplano guatemalteco, y eso no necesariamente va a ser equivalente, como ya decía yo anteriormente, de etiquetas identitarias, ¿no? Porque aquí tendríamos que atravesar además por las formas de organización político que tenía el territorio. Entonces, este es un legado amplísimo. Estamos hablando solo para hablar de lo maya, porque hay mucho más que decir. Tenemos un tronco protomaya, que es como la manera en que los lingüistas trabajan para ver como en la historia de los idiomas, que se llama glotocronología. Digamos, este proceso identifica este idioma que podría ser el original o de donde viene la mayor variedad, que es aproximadamente, tiene una antigüedad de 4.000 años. Y con divisiones, ramas y familias, ¿verdad? Porque la lingüística hace este proceso de identificación científica de los idiomas. Eso era comida, perdón. Bueno, y algunos lingüistas mencionan que uno de los fenómenos políticos de la región más significativos fue el proceso de castellanización, que va obviamente a llevar no solo a la desaparición de ciertos cuerpos lingüísticos, sino también a algunos procesos de uniformación en la región. Bueno, este es un cuadro un poco viejito, este es del 92. Los lingüistas, yo no soy lingüista, ni pretendo serlo, pero ¿hay alguien que sea lingüista por acá? ¿Tú? Va. Entonces, si tienes algo que agregar, hay diferentes maneras de entender cómo digamos, se construyen estos árboles lingüísticos. Hay posiciones diferentes sobre dónde están las fronteras de un idioma, si uno es o no un idioma. Este es de Nora England, por ejemplo. Y solo para ponerles un ejemplo preciso, aquí nos está separando, aquí sí, hay otro ejemplo, aquí sí se está separando a Chi de Quiché, pero hubo un tiempo en que los árboles no los distinguen, ¿verdad? No los diferenciaban. Y este solo es, obviamente, el árbol del protomaya. ¿Sí? Aprobado. ¿Y qué grupos poblacionales conviven hoy en día? Y esto es bien importante. Yo voy a tratar de hacerles una reflexión de donde vamos a hablar de lo que reconoce el Estado guatemalteco y de lo que políticamente podemos hablar y por qué hay que cuestionar algunos de estos elementos. Políticamente, lo único que tenemos, digamos, asentado claramente podríamos decir son los acuerdos de paz y el acuerdo nacional el acuerdo de idiomas nacionales. Los acuerdos hablan de 4 pueblos: Maya, Xinca, Garífuna y Ladino, aparentemente. Y digamos, no nos ayudan a ver qué otras formas podemos entender la diversidad. Si nos enfocamos en áreas sociolingüísticas que no eran antes categorías étnicas, nuestro mapa es más o menos así como lo miran de ojos. Este es el mapa, tal vez uno de los mapas más famosos, es el del Atlas Lingüístico de Michael Richards. Muchas de las variaciones surgen después de este mapa. Este es 2003, está basado en datos censales del 94, proyectados al 2002, porque cuando ellos hacen el análisis todavía no eran públicos los datos censales del 2002. Y van a ver por qué estas cosas son muy importantes
tema. Entonces, este mapa, por ejemplo, va a reconocer las categorías que estaban vigentes hasta esa fecha. Por ejemplo, aquí está, no sé, mira, este es el Aguacateco. Todavía no estaba la diferenciación entre Chalchiteco y Aguacateco cuando se lanza este mapa. Usaron las categorías que estaban vigentes para la Academia de Lenguas Mayas, que eran las que se virtieron dentro del censo. Pero entonces podríamos pensar el mapa de esta manera, o podríamos seguir enfocándonos en pueblos, que son al final categorías aglutinadoras, particularmente para lo que llamamos el pueblo maya, que es ampliamente diverso, ¿verdad? Entonces, en términos de los 22 grupos lingüísticos que están listados en el cuerpo legal y en la Academia de Lenguas Mayas como mayas y que están presentes en el territorio nacional, serían estos, ¿verdad? Podemos tener una discusión posterior sobre si estas etiquetas sociolingüísticas equivalen a etiquetas étnicas. Esa es una discusión sumamente interesante. La diversidad dentro de cada uno de estos idiomas, que también va a hablar obviamente de otros devenides históricos según el territorio en el que se encuentran. Creo que no necesito decir acá que cuando nosotros hablamos decimos idiomas, ¿verdad? Lenguas no es una categoría útil políticamente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa usualmente cuando pensamos en el pueblo maya? Usualmente estamos hablando se asocia con un cuerpo cultural prehispánico en la región. Usualmente se marca con lo que nosotros llamamos marcadores externos de la cultura, lo que les mencionaba al principio, estos que están en los listados, ¿no? Si habla el idioma, si la persona usa o no usa el traje, si, por ejemplo, tiene o no tiene un apellido maya, si tiene o si practica o no ciertas costumbres. Los listados pueden ser grandes en ese sentido. Hay muy pocos que se llevan como indicadores concretos de medición, y ahí es un poco en donde entra una discusión amplia para Guatemala. Porque si nos enfocáramos en lo étnico, digamos, partiendo más bien de prácticas más cotidianas, por ejemplo, la presencia de una cosmogonía, una cosmovisión, interpretación del mundo, obviamente la manera de interpretar quiénes somos podría ser muchísimo más amplia y más allá de las categorías tradicionales que se han, y particularmente algunas categorías que se han asentado posterior a la colonia. Entonces, esta es una pequeña, solo quería, para problematizar la cuestión de los marcadores externos, o los marcadores, estos marcadores culturales. En Guatemala, además, se ha hecho mucho peso de los marcadores culturales en la presencia del idioma, obviamente, y de la vestimenta, donde obviamente esto recae con mayor peso en las mujeres mayas, ¿verdad? No solo por el hecho de hacerlas como a veces madres de la cultura, portadoras de la cultura, que independientemente de que quieran hacerlo, es al final una imposición sobre las personas. También se vuelven categorías de juicio, ¿no? Cuando se pierde, ¿no? O cuando no se usa, o por qué no se usa, etc. Pero también quería plantearles un poco la diversidad, porque no necesariamente la presencia de algunos tejidos, que son tal vez los más comunes para la región, nos hacen pensar en necesidades específicas. Por ejemplo, es una foto que yo tomé de una familia Pocomán en San Pedro Pinula, y este es el traje de esa comunidad, de una aldea, con ciertas características particulares en términos de los adornos.
No es el tejido, por ejemplo, que se puede observar para la región del altiplano o para la región de la Alta Verapaz, ¿no? Pero para las personas es el elemento clave de su identidad. Y aquí, esta foto no es tan buena, no tenía ninguna buena mía, digamos igual, el traje chortí, por ejemplo, no son telas satinadas, ¿verdad? No son telas tejidas en tela. Entonces, ¿cómo acercarnos cuando utilizamos este tipo de marcadores sin comprenderlos profundamente, sin entender las diferencias, sin necesariamente, además, ampliar las posibilidades a diferentes formas de ser maya en un territorio, ¿verdad? Pero yo pienso que estos marcos o estas categorías lo tenemos que leer que está ubicado en un contexto igual político, económico, en un sistema en donde un Estado sistemáticamente estas categorías, pues aparentemente eso no existían, pero se ha vuelto como una trampa a la vez, ¿verdad? Una trampa a la vez en esa lucha, en ese camino de querer reconstruir o rescatar. También se ha materializado tanto la inmensidad que se ha reducido solo en la parte lingüística o en lo que yo pueda ver, pero ya mi forma de pensar, la filosofía de la vida o mi estilo de vida o mi relación con esos otros, pues como que se desplaza, se deja fuera. Y entonces entra en discusión estas categorías justamente con los jóvenes, con la juventud, donde ya empieza esa discusión prácticamente entre generaciones. Por supuesto, esta discusión es esta arma de doble filo, porque hay posturas donde la gente dice, no, yo hablo el idioma o yo porto mi traje, bueno, pues al final lo que yo llevo, eso puede generar una economía para estas personas que, bueno, pues que elaboran esto, o yo puedo ir contra la moda que también se impone en Occidente. Entonces esa es como dos armas de doble filo. Pero también, por otro lado, es cuestionar también el reducir esa forma de pensar de qué es lo indígena, qué es no lo indígena. Y también se crean discursos como muy esencialistas, el hecho de decir somos comunitarios o la población indígena es muy unida, bueno, sí, eso se queda como muy idealista, pero luego vamos a las comunidades y te enfrentas de que esas formas de organización comunitaria se están como deteriorando. Por supuesto que hay otros factores que van, pero cómo entender también que el sentido comunitario, que también es necesario reconocerlo, de que ha prevalecido en ciertos grupos, pero no podemos reducirlo a que solo pertenezca a ellos. Entonces, ¿cuál es el imperativo? Entonces, como tú eres indígena, entonces tienes capacidad de compartir, ser solidario, y yo como no, pues entonces como que no me toca, ¿verdad? Es como, o sea que esa lucha es como, es muy complejo. Entonces asumir también que ese sentido de comunidad, ese sentido de solidaridad es parte de la comunidad humana. Ahora, el hecho de que se reconozca de que esta población o este grupo étnico o esta cultura lo está haciendo, es porque a través de toda una historia de mucha resistencia ha hecho que esto se mantenga. Entonces es como doble camino ir así, porque si no vamos a caer en donde sí se le toca a pero sin minimizar también estas luchas que existen. También quiero poner eso claro, ¿verdad? Bueno, entonces ellos ya no son comunitarios o ellos ya no son, no, sino como llevar sin olvidar las otras formas, las otras muchas formas de posibilidades. Bueno, y voy a abordar así brevemente los otros. El pueblo Xinca son varios idiomas que no pertenecen a la familia de música maya, a la Xinca. Las afiliaciones están pendientes, esta es una gran excepción. Y podemos pensar que en tiempos prehispánicos se encontraban principalmente en el área sur de Guatemala y El Salvador.
se han establecido que ocupaban la región, digamos, en tiempos prehispánicos, que están, digamos, distribuidos en lo que ahorita sería Santa Rosa, Escuintla y Jutiapa, que es precisamente también donde vemos hoy en día a las personas que se allí. Pero es importante resaltar que la región, y esto es lo rico, digamos, del estudio histórico, es que también es una región donde había hablantes prehispánicos de náhuatl centroamericano. Y el náhuatl centroamericano no es una migración que vino, solo quería hacer esta acotación porque la estamos tratando de popularizar. No es una migración que vino con la conquista española, como usualmente se piensa, que todos los náhuatl vinieron acompañando a Pedro de Alvarado, sino que había náhuatl centroamericano en toda la región, particularmente en la costa sur, El Salvador, y también se está tratando de decir que no se utilice la categoría pipil. Esta es como la categoría tradicional, tal vez lo han escuchado, que en El Salvador hay pipil, en Guatemala había población pipil. Pipil es un término que utilizaron, es un término peyorativo, despectivo, que utilizaban los náhuatl del centro, los náhuatl que vinieron en la colonia, y cuando escuchaban el náhuatl centroamericano, que tenía, obviamente era una variante dialectal distinta, que no hacían ciertas modificaciones gramaticales que tiene el náhuatl, decían que sonaban como hablado de niños, ¿verdad? Entonces, por eso ahora hay un movimiento, tal vez no tan grande, pero para nosotros sí, como en tratar de dejar usar la categoría. Bueno, y el territorio de Oriente en particular, yo puse aquí los chicas, pero en general en Oriente tuvo una fuerte campaña y presión por la castellanización. Entonces, eso genera una dinámica muy distinta cuando tratamos de acercarnos a la etnicidad en Oriente, en el oriente del país en general. Claudia Dari habla, si quieren, un excelente libro, Unidos por Nuestro Territorio, que es en la versión libro de su tesis doctoral. Ella plantea un etnocidio estadístico por parte del Estado guatemalteco cuando impone características de lo étnico de Occidente para medir la etnicidad en Oriente, ¿verdad? Y cómo eso lleva a la invisibilización de lo étnico en el territorio de Oriente, donde las categorías o las etiquetas que yo hacía mención no necesariamente eran necesarias para que la gente se identificara como población natural, como se utilizaba se utilizaba popularmente en las demás regiones, y que nunca queda capturado dentro de los aparatos censales. ¿Sí? Yo soy de Jalapa y es como muy común oír a los abuelos decir: yo soy campesina pero no indígena, o yo soy de la montaña pero no soy pobre pero no indígena. Y el racismo también te da más. Y el argumento de la minera, ¿no? Sí, Claro. ahí, digamos cómo eso se traslada. Sí. Y también tenemos que pensar entonces cómo opera esto de lo indígena, o qué es lo que la gente de la región de Oriente entiende por lo indígena. Y usualmente, porque esa es la cuestión, en el aparato administrativo, lo indígena en Guatemala se ha asociado con las características de Occidente. Entonces, obviamente, cuando usted le dice usted es indígena y piensa automáticamente en las categorías de Occidente, dice no. Pero no necesariamente es una posición de considerarse ladino, ni criollo, ni blanco, ¿verdad? Y esa es la parte que es rica. No tengo una fascinación con estas categorías de Oriente, puedo emocionar. Pero, digamos, estas son las cosas que necesitamos problematizar para entender a la región, ¿verdad? Y saltarnos más allá de la categoría indígena para hablar en el territorio. Y es mucho, digamos, lo que surge con estas presencias más bien cuando tenemos estas injerencias de la administración estatal de decir, bueno, sí hay o no hay indígenas en cierto territorio, ¿no? Porque no lo va a capturar con la dinámica local.
Ajá. También creo que existen categorías para tratar de reconocerlo, pero se hace de una forma peyorativa, como por ejemplo lo de idiomas y lenguas. Sí. Como la lengua vernácula es un término correcto, Exactamente. pero se usa de una forma de, yo hablo idioma, Sí. aunque también hablemos una lengua castellana, Ajá. y las comunidades. Sí, al final el uso político de estas el peso, ¿no?, de la palabra, lo que crea la palabra en Guatemala. Lamentablemente lengua aquí se ha utilizado como un idioma de menor categoría, ¿no? Y no tiene ningún fundamento en el cuerpo lingüístico, ¿verdad? O sea, sí, por eso yo personalmente lo dejo de usar mejor, porque si no, prefiero quedarme con las que van a ser un poco mejor interpretadas. Bueno, por Dios santo, es que tenía un montón de ganas, como ya no sé, usted me dijo. Va, el cuadro de audífona. Entonces, ¿quién es el cuadro de audífona? Va, entonces tenemos la evidencia de estos. No sé qué tanto necesitan saber de historia, o si paramos ahorita, usted me dice, porque todavía sí. Pues no sé qué dicen. Creo que todo. A mí me gusta la profundidad. ¿Sí? Sí, y la gente aquí es medio densa también. Va. Bien. Ustedes me dicen si quieren caminar o algo así. ¿En unos 10 minutos? Va, entonces terminemos Sí, estos tres hay una puntos reflexión y ya, ahí. va. Excelente, va. Entonces, sobre el pueblo garífuna, la historia se puede trazar más o menos a 1665, cuando tenemos estos navíos de esclavos africanos que van a llegar a las colonias británicas en las Antillas, particularmente en la isla de San Vicente, y están en la isla de San Vicente. No voy a decir, no quiero decir exactamente qué pasa, porque esta es una discusión histórica amplísima, ¿verdad? Si eran esclavos, si no eran esclavos, que se habían unido, no se habían unido. Hay un montón de diferentes posicionamientos, pero es una historia rica, en el sentido que al final se conforman un pueblo, digamos, con los indígenas arahuacos que estaban en las islas, y que popularmente en los textos de ciencias sociales de principios del siglo XX se llamaban caribes rojos. Si alguien tiene algún interés en eso, pues lo van a encontrar en la literatura como caribes rojos. Y entonces los arahuacos están obviamente en el Caribe y en la parte del Atlántico de Venezuela, Amazonas, ¿verdad? Ahí se encuentra como el gran bloque de las familias arahuacas. Entonces a esta nueva población se le conoció como caribes negros, y aparentemente no fueron sujetos de esclavitud. Por eso puse aparentemente, porque hay muchas diferentes interpretaciones. Entonces el garífuna tiene una sintaxis arahuaca, pero su léxico tiene arahuaco, tiene caribe, tiene francés, tiene muchos préstamos del inglés, del español. Pues algunos piensan que es un creol también, ¿verdad? Entonces, pero el idioma tiene su base fuerte, digamos, es su arahuaco. Alrededor de 1795 son expulsados de las Antillas por el Imperio Británico y van a llegar a las costas de Honduras, y desde las costas de Honduras se van a migrar a toda la costa atlántica, ¿verdad? Principalmente Belice, Guatemala, Honduras. Solo para poner un poco de contexto local, que son las historias ricas, Marcos Sánchez Díaz es el héroe, como el héroe fundador de la población en Livingston. Entonces, Alfonso Arribillaga tiene algunos textos recabando la historia, digamos, y la memoria de Marcos Sánchez Díaz y su rol en el lugar, si alguien quiere profundizar en eso. A mí me parece que es fascinante, porque usualmente nunca mencionamos los nombres, ¿no?
de estos sujetos en otras historias de Guatemala. Entonces por eso se los puse para dejarlos con la curiosidad. Entonces este es un mapa bien chilero que hicimos en el informe de desarrollo humano un tiempo para mostrar la migración garífuna en la costa atlántica. Bueno, yo pienso que es chilero porque se muere. Sí, es chileno. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué es lo ladino? Yo puse la pregunta, ¿se puede hablar sobre la existencia de un pueblo ladino? ¿Un pueblo, entre comillas? El término, obviamente, se empieza a utilizar a inicio, hay algunas que piensan que el término se empieza a usar a inicios del siglo XVIII para referirse a cualquier persona de origen mestizo o, como se ha encontrado, de población indígena que es traductor o que deja de hablar los idiomas mayas y que está fuera de los pueblos de indios del sistema colonial. Entonces, digamos, en términos del origen del término, por ahí viene. Taracena, en todos estos libros que ya tratamos de identificar los nombres, plantea, y este es un muy gran resumen, ¿verdad? Que básicamente nos encontramos en dos grandes modelos étnicos cuando en el inicio del periodo republicano, ¿no? Y en el boom liberal de Guatemala. El dicotómico de Occidente, que va a clasificar entre criollos e indígenas, y los de Oriente, que eran diversos, porque están ahí en Oriente, aparte de que tenemos todas estas poblaciones menos concentradas, los pueblos de indios menos concentrados, además tenemos todas las migraciones digamos, de ladinos, de población mestiza sin territorio, y también tenemos a los españoles pobres en la región, que van a entrar en otras categorías y en otras clasificaciones, ¿verdad? de la jerarquización colonial. Pero, dice Taracena, al final, en buena medida gana el dicotómico de Occidente, pero donde se sustituye a lo criollo por lo ladino en la época republicana en un esfuerzo, podríamos decirlo, de unificar poblaciones para hacer el peso, digamos, de los republicanos, porque obviamente ella se niega a España, ¿verdad? Pues se niega en términos de política exterior, no se niega al interno de las historias. Y entonces la palabra ladino se va a empezar a utilizar más sistemáticamente dentro de la administración pública, y este es para mí el aspecto que es importante, es decir, ¿cuál es el peso que tiene el Estado al nombrar? ¿No? Claro, entonces podríamos decir que lo ladino en una medida traza la incorporación de prácticas españolas y también un mestizaje local. Puede tener ascendencia biológica española y no española, pero en el siglo XIX básicamente se vuelve el equivalente a lo no indígena, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo ladino? Y si vamos viendo qué puede ser lo ladino a lo largo de la historia, varía, ¿no? Vamos a tener tanto pues el tradicional. Básicamente esta es tal vez la versión oficial, ¿no? El del hombre blanco, educado, con posesión de tierra, que además tiene la capacidad de participar en la audiencia o después votar. Pero también lo ladino podrían ser las poblaciones mestizas, ¿no? De los alrededores de los centros urbanos más grandes, de las famosas mengalas, si alguna vez han escuchado hablar de estas mujeres de Amatitlán, que probablemente eran tucumanos. Entonces, yo más que quería traer aquí una discusión del lo ladino y la noción de blancura, porque más que explicar qué puede o no entrar en la categoría, es muy amplio, abarca con poca claridad
a sujetos que se van a mover en diferentes momentos de la historia, pero lo que sí podríamos ubicar, ¿quién soy yo? Es su uso por parte del poder hegemónico para identificar a ciertos sujetos. Entonces, José Ramón González Ponciano, antropólogo, él digamos, inventa muchos de sus argumentos en la noción de blancura y cómo la blancura va operando a nivel de la creación del poder en Guatemala. Y dice, él está utilizando para quienes están interesados, un poco las discusiones de Frantz Fanon y otros que son los fundadores del pensamiento colonial y después decolonial, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? La blancura se puede decidir e imponer criterios que humanizan a los hombres y las mujeres. Y entonces, en el modelo guatemalteco podríamos pensar que al final lo que se hace con lo ladino es depurarlo de toda noción de mestizaje, ¿no? Y se le hace equivalente a lo que es europeo, a lo que, digamos, a un valor casi liberal del ser, que es casi lo mismo. Es un sujeto moderno, masculino, educado, racional, es dueño de la propiedad y, como él dice, patriota, comunista, cristiano y anticomunista, ¿verdad? Consumista, perdón. Y entonces el opuesto del ladino es el prototipo del no ciudadano o el anticiudadano, que desde el punto de vista, dice, de la gente decente encarna el sustrato de la nación bastarda. Si lo quieren leer, es sumamente rico para leer. Y él plantea muy acertadamente, digamos, cómo con las categorías, por ejemplo, del chumo, cholero, mestizo, o ladino casta, que ese no, digamos, ese es más como una creación propia, van creando, él dice, los bastardos no puros, los sujetos negados en la imaginación de la nación. Pero entonces, al final, lo ladino, en ese sentido, sí opera como casi es un elemento étnico que tiene un fuerte componente de clase y un fuerte componente de modernidad y de una comprensión liberal de los sujetos. Entonces, esto obviamente no comprende todo lo que hoy, creo yo, y que se ha ampliado en los últimos años, que es la discusión de los mestizos, ¿no? Como nuevos posicionamientos que se están dando dentro del escenario nacional que no estaban presentes hace algunos años. Digamos, más personas posicionándose positivamente sobre ser mestizos, ¿verdad? Y abandonando, por ejemplo, algunas de estas categorías. Bueno, ahí podemos hacer una pausa. ¿Sí? Va. Allá tenemos tiempo, unos 10 minutos. Va, pongamos hora porque si no... Sí. ¿Ya ganaste? Va, entonces, solo para aterrizar un poco más, lo que les quiero enseñar, porque hay muchas cosas que se pueden discutir de esto y creo que nos va a dar tiempo de hablar de otras cosas. Yo solo quería enfatizar un último punto, que es la producción de estadísticas y qué es lo que nos puede reflejar, porque muchas veces cuando queremos hablar de diversidad étnica en Guatemala, étnica cultural, utilizamos, nos vamos a las estadísticas, es decir, cuánta gente hay, ¿verdad? Que es como, nosotros, es como la técnica administrativa, digamos, de decir quiénes son, o somos, ya habíamos dicho. Entonces, ¿con qué instrumentos contamos? Digamos, la etnicidad en las fuentes oficiales es uno de los problemas que tenemos, y si alguno de ustedes va a trabajar estadísticas, es importante que lo vayan viendo, es que tenemos usualmente diferentes estrategias para aproximarse. Durante un tiempo
se utilizó el criterio del encuestador, es decir, la persona que iba decía, marcaba si la persona era o no era indígena, como diríamos, a ojo de buen cubero, ¿verdad? Lo que le parecía que era la región y así marcaba a la gente. Posteriormente se empezó a incluir el criterio lingüístico, es decir, preguntarle a la gente si hablaba o no hablaba algún idioma. Y hasta en los últimos años empezamos a tener el componente de autoidentificación, ¿verdad? Y cuando me refiero hasta en los últimos años, voy a decir en nuestro último censo, ¿verdad? Que es de hace 16 años, del 2002. Entonces, yo entiendo que la boleta nueva sí, va a tener también el componente de autoidentificación. No tenemos ninguna encuesta oficial sobre el tema étnico-cultural en Guatemala. Es algo que algunos hemos discutido, si sería o no pertinente tener un instrumento solamente enfocado en este tema. Por lo tanto, entonces usualmente se usan estas categorías generales. Mande. ¿Cuáles son los argumentos? Eso parece interesante, de por qué tener una herramienta o no. Los que dicen por qué sí sería interesante tener una herramienta, porque podríamos explorar con mucha más diversidad que 3 preguntas lo étnico, ¿verdad? O sea, las 3 preguntas comunes en los últimos instrumentos son: ¿es usted indígena, sí o no? ¿Pertenece usted al grupo étnico y va a la lista? ¿O es usted, su idioma materno es y va a la lista? Digamos, esas son como las 3 preguntas básicas. Algunos han incorporado la pregunta: ¿pertenece usted al pueblo? Y aparece en maya, xinca, raifuno. Esos son como los 4 recursos con los que contamos en la mayor parte de instrumentos. Los que pensamos que sería interesante tener otras aproximaciones es eso, ¿no? La posibilidad de explorar otras maneras de verlo, probar, ampliar las categorías de respuesta, porque las categorías de grupo étnico que aparecen en los documentos oficiales hasta ahora son las categorías sociolingüísticas que están reconocidas como idiomas nacionales, que aparecen tanto como idioma como autoidentificación étnica. Entonces, algunos preguntamos si se amplía, por ejemplo, si se dejan opciones como ser natural, por ejemplo, ¿verdad? O local. Hay algunas variantes locales. ¿Qué pasaría, digamos, si podemos ahí ver variaciones o no en la manera de poder hacer algunos cálculos de ese tipo? Dejarla abierta podría ser una interesante. Dejarla abierta sería fascinante, pero yo he hecho ese esfuerzo con lotes de 450 casos. Imposible. Y después está uno que sufre porque dice: este no me lo pongo, que este se cruza con el pie. A mí, yo hice una colección para Jalapa, tenía mestizo, mezclado, mezcladito, revuelto, que eran categorías fascinantes, ¿no? Y claro, eran como 3 casos de cada cosa y uno puede ir agrupando, pero si uno pregunta cómo se dicen las personas, pueden salir cosas muy interesantes. En términos de utilidad de la herramienta, pensé que las discusiones podrían ir en función de para qué podría servir una herramienta con tanta caracterización, o cuáles podrían, por qué. Bueno, digamos, tal vez yo estoy hablando de lo que nos gustaría desde el ámbito de las ciencias sociales para poder criticar y ampliar las categorías. A nivel, digamos, de usos estadísticos y particularmente para comparabilidad, es mejor mantener como ciertos criterios homogéneos entre los instrumentos. Por otro lado, no hay mucho interés ni mucha voluntad política para tratar estos temas a nivel del cuerpo estadístico con el que contamos. Se amplió autoidentificación y para muchos eso ya es suficiente. El uso, digamos, de la estadística podría permitir, pienso yo, una discusión particularmente para regiones como Oriente acerca de otras formas de identificación de pueblos que podrían caer dentro del Convenio 169.
si se ampliara. Tal vez en parte por eso es que tampoco Claro. se promueve mucho. Pero yo diría que más allá de ese primer criterio, realmente es un desinterés generalizado en poder problematizar también la tecnología. Demetrio Cohti, si alguien tiene interés, tiene varios textos que él ha preparado sobre no solo críticas, sino también propuestas, digamos, de acercamiento a lo que podrían ser otras variantes del acercamiento estadístico a la etnicidad. No siempre eso se traslada ya efectivamente en los instrumentos que se siguen, ¿verdad? Bueno, entonces solo les quería enseñar cómo, o sea, por qué estas cosas son interesantes. Casi muy poca gente se interesa en estos temitas. Si uno mira cómo son las boletas, por ejemplo, estadísticas, puede encontrar muchísimas cosas más. Pero, por ejemplo, en el censo del 81, la boleta decía, en términos de grupo étnico, para definir esta característica se tomó como base la estimación social que se tenía de la persona, es decir, lo que se decía de la persona en el lugar que fue censado. En los casos en los que no fue posible determinar el grupo étnico, se incluyeron en el renglón de ignorado, ¿verdad? O sea, no se preguntó ni hubo opción. No se preguntó directamente ni habían otras opciones. Entonces vamos un poco a aquella cuestión de autoadscripción y adscripción transnacional. En el censo del 94, esa es la boleta. Aquí abajo no se mira muy bien, dice, ¿es indígena sí o no? Esa es la primera pregunta. Y en esta dice características étnicas. La primera pregunta es ¿en qué lengua o idioma aprendió a hablar? Y aparecen los primeros cuatro: Quicheca, Quicherman, Quichí. Y luego dice otra lengua maya, especifique español o otro idioma. Eso es lo que está acá. ¿Habla usted alguna lengua maya? Dice. Entonces aparecen de nuevo las principales. Entonces si vemos acá, Nogarifo, Nachinca, parece, se rescata, si se rescató en el otro. Si la gente pudo nombrar su idioma, ¿verdad? Podemos entrar luego también a por qué mucha gente le llama a su idioma o nombra a su idioma de otras maneras que no son necesariamente las que corresponden a las etiquetas sociolingüísticas. ¿Habla idioma español? ¿Sí o no? Y luego dice, ¿usa traje maya? ¿Sí o no? Esas son las categorías que estaban para caracterizar. Pero no hay ninguna pregunta, digamos, en términos de grupo étnico, ¿no? O sea, se circunscribió a ser indígena o no ser indígena. Y la boleta censal del 2002, pueden ver, esta es la primera parte de características de las personas. Esta es en la sección en donde se va a capturar el dato. ¿Es indígena sí o no? ¿A qué grupo étnico, pueblo pertenece? Y entonces aquí dice códigos para las preguntas 9 y 10, entonces son las mismas etiquetas sociolingüísticas para esto, ¿verdad? Y luego para personas de 3 años y más, ¿en qué idioma o lengua aprendió a hablar? ¿Y qué otros idiomas o lenguas habla? ¿La religión también lo pregunta? No. En otra parte de la encuesta no se pregunta si es católico, evangélico. No. Ganamos los pelos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no hablan español? Se supone que el censo se acerca a los territorios con encuestadores de la región. Como el censo es una, no sé qué tan familiarizados están, pero esta es una actividad masiva, ¿verdad? Entonces tiene que ocurrir en un determinado tiempo paralelo en todo el país. Entonces se hacen equipos ubicados por cada región. Entonces, por ejemplo, ahorita están reclutando encuestadores en cada una de las regiones para empezar los procesos de capacitación. Entonces usualmente se van reclutando personas locales y que van acompañando el censo. Lo que sí puede pasar
y esa es una discusión más grande, es que uno, la traducción va a ser libre, ¿verdad? Porque no hay una traducción oficial del censo de los idiomas. Por un lado, pero por otro lado, porque también tenemos todas las variantes idiomáticas que van a ser pequeñas modificaciones y la gente lo va a ir haciendo localmente, ¿verdad? Pero si usted no, por ejemplo, si dice que habla un idioma maya, pero no sabe exactamente, a ver, usted nombra su idioma como otro, o sea, con otra categoría que no sea la de acá, ¿verdad? Entonces, el encuestador tendría que estar familiarizado con el nombre, ¿verdad? Hay regiones, no me voy a extender ahorita mucho, pero por ejemplo en Alta Verapaz, en Tartica, Tarapaz, que es donde yo ya dijo Rafa, yo trabajo y también soy de por ahí. En la parte sur hay una región de Tartica que habla chi, pero la gente le dice cachiquel. Ajá, porque no sé, ¿verdad? Yo sé que es achí, la gente sabe que es achí. Cuando hablamos, o dicen, a veces dice rabinalense, que tal vez es un poquito más fácil de decir que es achí. Pero para algunas personas, particularmente algunas mujeres que no han tenido acceso al sistema educativo, no que el sistema educativo vaya a ayudar en este proceso, digamos, la manera en que ellas nombran su idioma le llaman cachiquel. Yo no es mi enfoque central, entonces no he explorado exactamente qué tan amplio es en una parte, en una de las aldeas. Entonces, pues son cosas que pueden ser interesantes de entender. En Jalapa, por ejemplo, la gente decía mam, yo hablo mam, pero es pocomam, ¿verdad? Y se tiene registro que es pocomam, y si uno hace el registro no lingüístico es pocomam, pero popularmente la gente le dice mam, ¿verdad? Igual, pocom, pocomchi, pocomam, por ejemplo, la gente dice allá dice ahora pocom, ¿verdad? Pero si tenemos dos, pocomam, pocomchi, ¿verdad? Entonces uno esperaría que el encuestador pregunte si es pocomam o pocomchi, o si no, adivina, ¿verdad? ¿Qué es lo que usualmente pasa? Ajá. Pues más allá de uno esperaría que el encuestador, o sea, creo que estamos identificando más bien un problema donde el Estado en sí no está siquiera consciente de un problema sobre el cual habría que capacitar a su gente. Pero también, o sea, se comprende que tampoco, o sea, más allá de todos los problemas ideológicos que ya tenemos, si no tenemos un censo desde 2002, o sea, por 300 años, ¿verdad? Obviamente ellos no tienen siquiera de dónde sacar ese dato para decir, esta persona tiene que saber esto y tiene que... O sea, hay que tener un nivel muy detallado de conocimiento de todo el país para poder decir, o sea, de por sí si tú reclutas a un encuestador aunque sea de la región, que comprendan la sutileza que hay que tener para recolectar adecuadamente el dato según esa traducción que luego se hace al sistema oficial. O sea, yo creo que sí es demasiado pedir que eso salga bien, honestamente. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo utilizar el dato con cautela. ¿Cómo es el trabajo para la elaboración de estas boletas? Digamos, ¿hay algún acercamiento a...? Hay diferentes grupos, se tienen grupos de acompañamiento para realizar las boletas. Hay cosas que sí tienen que mantener, como decía, en términos de poder tener comparabilidad a lo largo del tiempo, tienen que mantener las boletas medianamente homogéneas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el haber incorporado esta lista inicial es una innovación que no está en el 94 y que se incorpora en esto. Se pueden ir haciendo modificaciones que vayan incluyendo este tipo de cosas. Por ejemplo, lo que les mencionaba antes, para el 2002, la ley de idiomas nacionales solo reconocía el aguajateco. Se hace una modificación en el 2003 que reconoce al chalchiteco también. Entonces, en este censo no está el chalchiteco, ¿verdad? Es
es una, en términos poblacionales no es muy grande y muchos creemos que está en la categoría de otro, está escondido en la categoría de otro, porque no necesariamente la gente chalchiteca utilizó el aguacateco cuando fue estado. Pero esa es una suposición, ¿verdad? Que vamos. Entonces por eso sí hay que manejar con cautela y tratar de entender un poco eso. Igual, por ejemplo, aquí todavía aparece Acateco, que ahora ya, digamos, está el uso oficial es PUCTI, ¿verdad? Entonces, se pueden ir haciendo pequeñas modificaciones que son las que se van consultando. Pero si quieren entrar a discutir boletas censales y cuerpo estadístico, esa es otra cosa sumamente fascinante, y no solo para esta parte, realmente para muchas otras construcciones de indicadores, ¿verdad? Ah, bueno, tenía flechas, sí, cierto. Y solo para ir viendo otros, el ICFAM, por ejemplo, la encuesta de ingresos familiares del 98-99, siempre solamente tenía indígena o no indígena. La ENCOI, condiciones de vida 2000, esta ya empezó a incorporar, pero solo a nivel de idiomas. Está ya no sé si esto tiene, no tiene. Eso, digamos, la lista está a nivel de idiomas, pero en pertenencia no está toda la lista, aunque se podrían utilizar. La ENSMI 2002, salud materno infantil. Si miran, esa 2002 esta cambió, pero todavía en el 2002 dice grupo étnico, observación de la entrevistadora, indígena la hija, o sea, todavía era asignado por el encuestador. Y luego están las preguntas sobre idioma. Y la ENEI, ingresos, encuesta nacional de ingresos, 2002. Esta lista, ¿no? 98, no puede clasificar específicamente. Sería para otros. Entonces, a pesar, digamos, y con estas salvedades que traté yo de anotar, y más que nada es para que nos cuestionemos qué es lo que leemos en el dato, ¿verdad? Ese era mi propósito de hacerlo. Si este es una reconstrucción de poblaciones totales indígenas de Guatemala de 1800 a 1994, está en un texto de análisis de Early, pero este cuadro no tiene su cita, yo lo extraje del libro de Richard Adams y Santiago Bastos, Relaciones Interétnicas en Guatemala, de 1944 a 2004, y tiene, digamos, los porcentajes aproximados de 1980 a 1994. Y entonces pueden ver cómo está aquí en un cálculo aproximado, y obviamente estos datos no son no tienen obviamente las mismas especificaciones técnicas. Un aproximado de un 69% de la población indígena al 94, 42.72. Pero lo interesante para mí es que si miran, aquí tenemos dos reconstrucciones, una censal y una de ERRI en base a otros instrumentos estatales, y tenemos para el mismo año una, digamos, censal 42.19, y en esta reconstrucción de datos que hace ERRI 50.37, entonces podemos encontrar variabilidad. Los datos oficiales del Estado de Guatemala en términos del censo 2002 son estos.
lo ladino en un 60.07%, lo indígena, lo maya, perdón, en un 39.26%, más Xinca y garífuna, y este otro, que puede estar compuesto tanto por extranjeros u otras etnicidades residentes, y como les mencionaba yo, posiblemente creemos que ahí está, por ejemplo, la población chalchiteca u otras categorías que tal vez no fueron identificadas. Creo que había borrado este, pero me voy a saltar a esto. Entonces, si vemos la distribución dentro de lo maya, solo para enfocarnos en lo maya, según el grupo que pertenece, entonces, como ustedes ya sabrán, los grupos mayoritarios, y estos son de autoidentificación, esto no es lingüístico, esto es la persona que los que se autoidentifican como parte del grupo, ¿verdad? Mam, Chiquiche, y el resto de grupos que obviamente son grupos un poco menos dispersos, un poco más concentrados en algunos territorios con menos población. Y esta la creamos en el informe, y ahí hablo en plural, yo trabajé mucho tiempo ahí, entonces, perdón por el plural, o más bien explico el plural. En el informe 2005, en el informe de desarrollo humano 2005, quisimos problematizar un poco esto, viendo identidad versus desempeño lingüístico, por así decirlo, o sea, ver un monolingüismo, bilingüismo, cómo está distribuido, porque creíamos que era algo muy interesante para problematizar. Entonces, aquí es la población de los que entrarían en la categoría de poblaciones indígenas. Digamos, de ese total de población indígena a nivel del censo, 34% de la población sería monolingüe étnico, o sea, monolingüe en alguno de los idiomas indígenas, 43% bilingüe y 18% monolingüe en español. Es decir, que las personas eran monolingües en español, pero su autoidentificación era con el grupo, con alguna de estas categorías. Y esto es sumamente rico para ver cómo se empieza a dar este movimiento en donde la autoidentificación no va a estar circunscrita al desempeño lingüístico, ¿verdad? Y esa tal vez es la parte que a muchos de nosotros nos emociona del nuevo censo, porque ya aquí apenas estamos hablando pocos años post acuerdos de paz, no tenemos tanto movimiento de reivindicación, de revitalización. Entonces, ¿qué puede estar sucediendo hoy, ¿verdad?, en términos de este proceso de autoidentificación? Y creemos, pues yo quisiera pensar que se va a ver un cambio en esos porcentajes. Entonces, luego aquí podemos ir viendo, digamos, entre los que se autoidentificaron Kaqchi, mayor monolingüismo en Kaqchi, Pocomam, mayor monolingüismo en español, aquí podemos ver el subtotal de los idiomas, de las identidades o de las etiquetas que serían mayas, que es muy similar, si lo miran, al de total indígena. ¿La franja negra qué es, perdón? Era bilingüismo con otros idiomas. Ah, ya. Okay. Ajá. Sí, ahí podían haber más o sea, aparte de español, inglés y otros. Ajá. Y esta de acá, esta flechita es monolingüismo, bilingüismo entre varios idiomas indígenas. Si quieren ver esos datos están en el informe de desarrollo humano, así todo bien detallado. No por hacer promoción, pero no, sí, haciendo promoción. Los no indígenas, abrumadoramente monolingües en español y en español, ¿verdad? O sea, nada de inglés ni nada, ¿sí? Ya no. Pero bueno, podemos ir viendo, creo que estos son elementos interesantes. Por ejemplo,
Cachiquel, que obviamente tiene una explicación, digamos, en términos de su centralismo, digamos, del aspecto central del altiplano de Guatemala, digamos, la concentración de dinámicas urbanas en la región, etc. Mucha más, uno de los más altos en términos de los mayoritarios, del monolingüismo en español, pero y menor porcentaje en términos de monolingüismo en cachiquel. Bueno, entonces yo con eso me quería quedar a nivel de datos porque ya no me dio tiempo, por el tiempo no me dio tiempo a actualizarles otras cosas, están viejitas. Pero la idea, por lo menos dejar esta primera parte, y creo que todavía nos da tiempo de ver. ¿Sí? No. Como si quieran ustedes. ¿Vale? O si quieren, lo que íbamos a hacer era que yo les había propuesto que viéramos una entrevista que le hacen a Gladys Sulzul, socióloga quiché, que tiene unos digamos, creo que nos haría problematizar otras cosas acerca de cómo comprendemos lo indígena y la organización, digamos, lo que puede ser el poder organizativo, ¿verdad? Sí, está puesto. A mí me parece muy interesante la entrevista. Mi guía metodológico me gusta. Pero si hay alguien que tiene una pregunta, ¿no? Por acá Sí. Ajá. En la gráfica la última gráfica, estudiaron la relación entre qué tan cerca está cada población de las ciudades o de lo urbano y lo rural y cómo influenciaba eso en el idioma, porque yo no sé si eso es una especie de mestizaje o no sé cómo interpretarlo, digamos, el ver la gran diferencia entre lo quechí y la de hasta abajo, que no me acuerdo que era Pocomán. Sí. Ajá, o sea, si por alguna razón que la cultura puede ser más fluida, no sé, y más porosa con el relacionamiento de personas que hablan el español, o por qué pasa eso. Tal vez para decir, digamos, estos nosotros son análisis que hicimos a partir del censo 2002 y al que se le sumaron otras fuentes de datos. Pero no era un esfuerzo de un análisis causal, digamos, de identificar causas. Se pueden ver posibles asociaciones o posibles relaciones con algunos fenómenos, pero sería un error, digamos, adjudicar causalidad a esto, ¿verdad? Es más, yo no me atrevería a traducir esto, por ejemplo, en una comprensión ni de mestizajes ni de sujetos plurales, como algunas veces se menciona, ¿no? Este es más que nada para ayudarnos, yo como lo miro, es como ayudarnos a interpretar o a cuestionar el uso de ciertos marcadores para ser como sinónimos de etnicidad, ¿verdad? Donde el monolingüismo en español es preponderante, no necesariamente debería de descartar la presencia de poblaciones indígenas en la región, ¿verdad? Eso es lo que yo puedo leer, ¿verdad? Pues puede llevar a muchos otros análisis. No tengo ahorita todos los datos a mano, pero sí en este informe tiene varios análisis donde se puede ver los mapas de Guatemala y los mapas municipales, donde se identificó población con 75%, donde se identificó que la población era en un 75% o más indígena, en términos que se habían autoidentificado con alguno de los grupos, ya sea maya, xinca, garífuna, de los pueblos, ¿no? Y se hicieron cruces por pobreza, por el índice de desarrollo humano, por
acceso a carreteras. Entonces se puede ir viendo también cómo se van concentrando en algunos territorios ciertos, digamos, desempeños que medimos a nivel individual, pero que son reflejo obviamente de la estructura, ¿verdad? O sea, en materia educativa, de disparidad de ingreso, precariedad de salud, ¿verdad? Entonces, sí hay varios análisis. Ahorita no te podría yo decir porque no lo tengo fresco. Si existe alguna correlación con tal, con estas variables que tú planteas, pero hay algunas que a nosotros nos parecen un poco obvias, ¿no? El territorio Pocomam, que básicamente cuando uno identifica cuáles son los lugares poblados donde se marcó Pocomam, están concéntricos al área metropolitana y están en Oriente, ¿verdad? Donde, como ya les mencioné, pues hay algunas propuestas analíticas para hablar de etnocidio lingüístico y etnocidio estadístico, ¿verdad? La manera en que los antropólogos interpretamos, digamos, las acciones estatales en la región. Entonces, eso podría llevar, digamos, en todo este conjunto de dinámicas, no solo, digamos, el acceso a lo urbano, sino también en las prácticas que lleva a cabo el Estado, los gobiernos locales respecto al, digamos, hacia la expresión pública, por ejemplo, del idioma o de otras prácticas. El hecho de que se vaya perdiendo el idioma, pero este es digamos, esas son las interpretaciones que nosotros hacemos. No quisiera que se considerara como un análisis causal, ¿verdad? Yo he tenido, digamos, varios trabajos que han tenido relación con datos. Está en la PDH, ahora estoy en COPRED, pero a lo largo de mi historia personal con los datos he ido recopilando matrices municipales, donde están las del censo, las del ENCOBI, las que hizo la UNE con Mi Familia Progresa y digamos las tenía, no me acuerdo. Qué bueno. Sí. Sí era de donde sacaron lo de los municipios priorizados. Bueno, la cuestión está en que, digamos, también personalmente me ha gustado hacer los cruces multivariables con una técnica que reduce dimensiones, lo que hace que uno pueda ver más fácil la relación entre las variables. Y para mi sorpresa, digamos, que es algo muy claro para nosotros, pero era la categoría indígena y pobreza eran casi lo mismo, digamos. Y cuando uno miraba hasta la infraestructura, o sea, pues, ni el alumbrado público estaba relacionado con... O sea, si había alumbrado público era porque había no indígena. Si había educación superior, y bueno, esas son un poco más obvias, pero la infraestructura, entonces, y el estado de las carreteras también, en donde habían carreteras más, digamos, con menos asfalto, sí, porque había un grado, no me acuerdo así, de transitable a no sé qué, y entonces hay una graduación entre la calidad de la carretera y todo lo demás, y entonces incluso una carretera dañada donde habían indígenas. Y yo realmente, o sea, no sé qué hace uno viendo ese estado del Estado. Porque para mí fue eminentemente una conclusión racista, estructuralmente racista. Pero nunca he visto nada porque lo sabemos, pero ahí estaban los datos. Así, y cuando yo miro estas cosas me pregunto si nosotros podemos encontrar una forma de decirlo más así el Estado racista, porque lo señalamos y pues lo criticamos, pero a veces nos falta como también tener una parte como técnica para poderlo demostrar, ¿no? Entonces lo comparto porque pues ahorita me acordé de eso, pero no sé muy bien cómo lo podemos traducir
pues, a un señalamiento público y político. Pero eso es lo que van a hacer ustedes. Yo creo que se han planteado diferentes demandas contra el Estado en algunos temas, ¿verdad? Obviamente la denuncia de que es un Estado racista ha venido de diferentes vías, con diferentes datos. Tal vez lo que yo diría, una de las cosas que sí nos falta es como sería como en la cuestión de 12 pasos, ¿no? Aceptar es el primer paso. O sea, somos un Estado racista, somos un Estado discriminador, y eso no pasa, no se reconoce oficialmente tampoco, ¿verdad? Es hasta que la demanda se hace que se reconoce un poco la desigualdad, pero que haya un reconocimiento, digamos, del ser como tal. O sea, sí, ¿cómo hacer eso sin acción política? No sé. Pero ya ahí se sale, ya nos vamos a las posiciones personales de qué podemos hacer, no sé. No, era en el mismo sentido, porque Ajá. creo que ha sido como más fácil, digo, relativamente, el poder plantear los temas de desnutrición en población indígena, mucho más alto que mestiza, o salud, educación, como en estos temas, ¿verdad? Quizá lo nuevo en este caso que plantea David tiene que ver más con la infraestructura, aunque también se ha hecho, pero no tan detalladamente como los mapas que seguramente David tenía, pero se ha hecho, o sea, hay mucha, digamos, con número, o sea, porque no es solo, pues se dice y hay que a veces que poner estadísticas, ¿verdad? Pero creo que se ha hecho desde distintos ángulos. Salud materno-infantil, por ejemplo. ¿Quiénes son las mujeres que más mueren? Sí. Y los bebés al nacer. Ahí está la franja de 0 a 5 años, son miles de niños indígenas. Ahí están las estadísticas. Pero ha sido como más fácil tener datos de la salud y la educación que sobre infraestructura o, bueno, incluso también de ingresos, ¿verdad? Educación, ¿sí? Eso sí se ha puesto sobre la mesa desde hace montones de años, ¿no? Sí. Infraestructura creo que es más complejo poderlo demostrar y no, tal vez no había como tanta información como ahora. Por supuesto que el dato, lo importante del dato en este caso pienso yo, porque si no, no le miro mucha utilidad, es que sirva para la acción política, si no, no tiene ningún sentido, ¿no? Tener la estadística por la estadística, es decir, para decir, bueno, esto es así, aquí está la prueba científica. Y tal vez hablando sobre ese punto, uno de los grandes problemas que tenemos, ya se sale de este tema, pero yo sí creo que aquí no tenemos o sea, nuestra política pública no se basa en evidencia, ¿verdad? Que entonces en términos de para qué sirve la estadística, debería servir para informar política pública, pero aquí no. Entonces, para los que hemos estado más en el lado de producir, creo que el énfasis siempre ha sido que hay algo que se use, pero necesitamos el interlocutor que quiera actuar con base en evidencia, ¿verdad? Y esa es la lucha. Bueno, es una de tantas luchas. Bueno, no sé. O si hay alguien más. Una cosa más, yo creo que el único reconocimiento que hay así medianamente es uno de los acuerdos de paz de la Universidad de Derecho de los Pueblos Indígenas, que más o menos por ahí dice que se reconoce que ha sido un Estado. Sí. Sí, creo que es el único en el acuerdo de la Universidad de Derecho de los Pueblos Indígenas. Sí, hay que leerlo, es muy interesante. Incluso también tiene cosas que uno dice, pues fue un atrevimiento en el 96, por supuesto que no se cumplió nada, ¿verdad? Pero ya habían enunciados. Ahora puede verse como atrasado, pero en esa época plantear 4 pueblos fue un reto, o sea, una pelea casi a muerte, digo yo. Sí, a muerte. Literalmente. Sí, si quieren. ¿Se escucha detrás? No.
David Chuchuy, es trabajadora social, investiga en la Universidad de Puebla, está con nosotros en Claxo TV, en el stand de LASA Puerto Rico 2015. Gladys, muchísimas gracias por esta conversación con nosotros. Hay que hablar de indígenas o pueblos originarios. ¿Está bien o está mal? ¿Es correcto o incorrecto? Pero aparte, políticamente correcto o incorrecto. ¿Es ajustado o no es ajustado? Alguna de las dos cosas. Yo creo que... Está cambiando, pues, pero... Sí, yo creo que se circunscribe a ciertas teorías interpretativas. Creo que lo originario puede